Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y saludamos a Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, economista. Gracias por acompañarnos. Buen día. Estamos en una economía de guerra y si alguien sabe de eso o si alguien supo de eso, es el gobierno de Sixto Durán Ballén, en el que usted participó al enfrentar el conflicto armado en el año 95. Esta economía de guerra, primero, ¿son comparables de alguna manera las situaciones? Sí, que la diferencia en el 95 era el conflicto externo con el Perú, ahora es un conflicto interno. Muchos dicen más difícil de controlar porque el enemigo es oculto. Buen día. Buenos días. Efectivamente, Milton, un saludo a Vero, a usted y a toda la audiencia de Radio Suceso. Efectivamente, como decía, un conflicto focalizado en un cierto punto de la frontera es más fácil de manejar que un conflicto que tiene todo el territorio ecuatoriano para presentar eventos y que tiene eh, la gran ventaja para el que ataca de la clandestinidad. Y la otra cosa diferente es que la economía ecuatoriana estaba mucho más sólida en 1995 cuando sucedió el lamentable conflicto armado con el Perú. Ahora, el presidente Noboa hace algunas propuestas para financiar la guerra. Básicamente, ahorita propone subir el IVA al 15%. El ministro de Economía dice que para empezar va a necesitar el gobierno $1.000 millones, que es para apoyar a Fuerzas Armadas. Falta la policía, falta un montón de cosas más. Eh, ¿Cómo? Recordemos que en el 95 el gobierno pidió una contribución especial a los vehículos. Yo no sé qué otras medidas se necesiten para tener el recurso líquido para poder financiar la guerra. Pedimos una contribución con un impuesto a los vehículos, que las empresas y las personas lo pagaron con mucho gusto, pero teníamos un buen equipamiento en Fuerzas Armadas y una moral alta. Y teníamos en ese momento las más altas reservas monetarias de la historia del país. Habíamos logrado en escasos 2 años y medio elevar las reservas al nivel más alto histórico para ese momento. Había mucha confianza y había un crecimiento económico que para el cuarto trimestre del año 94, el cuarto trimestre la economía creció, agárrese de la silla, al 8.3%. Una proyección espectacular. Hoy no es esa la situación. Hoy tenemos una reserva monetaria que se ha caído a menos de la mitad de lo que era en marzo del 2022. Tenemos un hueco fiscal inmanejable. Mucho antes de esta declaratoria de guerra, en muchas entrevistas, escritos, he mencionado que si el Ecuador no hace simultáneamente una serie de cosas, puede venir una crisis de la dimensión de la del año 91, Y ahora con el agravante de la guerra. con el agravante de efectivamente. Entonces no se trata o subir el IVA o focalizar los combustibles. Se trata de subir el IVA y focalizar los combustibles y reducir grasa del Estado y producir la reforma de las pensiones. Porque si no es todo, no va a funcionar. Supóngase que a usted le encargan un puente para que pasen 5.000 vehículos y usted hace la mitad del puente, perfectamente bien hecha la mitad. Usted no puede decir, bueno, ya ahora pueden pasar 2.500 vehículos. No, no puede pasar ninguno, porque tomó la mitad de la dosis. El puente tiene que llegar hasta el otro lado. Y cuando uno ve el tema del IVA,
y los combustibles, uno se pregunta, ¿es el IVA en Chile, en el Uruguay, en Costa Rica, los países que mejor están, más bajo o en el Perú o en Colombia, más bajo que en el Ecuador? No, es mucho más alto. ¿Y hay subsidios a los combustibles? No, no hay. Bueno, la pregunta elemental es, ¿cuál es la genialidad que tenemos los ecuatorianos para creer que una sociedad es viable cuando estamos fuera de los parámetros? Si usted tiene un ingenio azucarero y está produciendo 40% menos por hectárea que el promedio de los demás en Latinoamérica, no es viable. Cuando usted tiene un hotel que tiene una ocupación de 40% cuando la subsistencia requiere 60, 65, no es viable. Entonces, ¿qué tenemos en el Ecuador para creer que somos viables con un subsidio que nadie da en Latinoamérica y con un IVA mucho más bajo que el resto de países de Latinoamérica? ¿Qué es lo que sabemos aquí? ¿Cuál es nuestra genialidad? ¿O será estupidez? Tiene dos opciones el presidente: cuidar el capital político para ser elegido o tomar decisiones como ya empezó a querer tomar con lo del IVA, que no son populares, pero que son necesarias. ¿Usted cree que entonces es IVA y es gasolinas? Es IVA, es combustibles, todos. O sea, incluye el gas doméstico. Es que usted el gas, de los 1.000 millones de dólares aproximadamente que hay de subsidio al gas, ni 200 llegan a los pobres, pues Milton. El gas ecuatoriano se vende hasta en el norte de Chile. Hasta allá llega por la diferencia de precios. Por favor, no hay plata para las Fuerzas Armadas, pero sí hay plata para regalar 800 millones de dólares de subsidio de gas a quienes no lo merecen. Eso es un sinsentido. No hay plata para pagarle a Solca, a la Junta de Beneficencia, a los contratistas o a los municipios. Y si hay plata para los contrabandistas de diésel. Por favor, ¿qué sociedad tenemos? 8:58, estamos conversando con Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Alberto, hay quienes también mencionan que, bueno, está bien que el Estado tome sus medidas para sacar esos 1.020 millones que cuesta afrontar la guerra y más de lo que se necesita por la situación económica, pero también tiene que ajustarse el cinturón. Y eso quizás es un ejercicio que se ha dicho que es necesario, pero que no ha logrado hacerse en los gobiernos anteriores y en este, pues, que está empezando. Pero usted es muy joven para recordar el pasado. En el año 92 anunciamos, en el primer mes de gobierno, depreciamos 30% la moneda, triplicamos todos los combustibles, elevamos las tarifas de luz, las telefónicas, anunciamos un ajuste de 15% de reducción de la planilla laboral. En una época en que el Estado no llegaba al 25% del PIB. Hoy el Estado está en el 36, 38% del PIB, pero hubo alguien que lo elevó de 22 a 43, con una perversidad que los salarios del sector público son en promedio mucho más altos que en el sector privado. Entonces, el problema es doble, porque aquellos que son necesarios cuestan más que el promedio. Y aquellos que son innecesarios tienen en el garantismo de la Constitución mecanismos para que cuando se los saca, los reintegren. Entonces es un tema bien complejo, por lo cual muchos han dicho y poco se ha hecho respecto a esto. Y adicionalmente, la gran mayoría del empleo del sector público está en policía, fuerzas armadas, educadores y salud. Y un tema final, economista, que quizá no tiene nada que ver con la economía, pero sí con el ánimo. Usted habló de la moral alta de Fuerzas Armadas en el año 95,
pero también un hecho importante, la unidad nacional, ese ni un paso atrás, ese tema de sentir al Ecuador eh, como que realmente estaba siendo totalmente vulnerado y por eso provocó una gran unidad. Hoy también estamos empezando a ver esas muestras de unidad alrededor de nuestra fuerza pública, sobre todo. Yo creo que el pueblo está unido a sus Fuerzas Armadas. Creo que la moral de las Fuerzas Armadas lamentablemente no está donde debe estar por todos los ataques que ha tenido, la falta de equipamiento, la falta de recursos, pero hay que lograr que suban. Y creo que el país se ha unido a la intención del presidente de dar una verdadera batalla contra estos grupos que a través del secuestro, del chantaje, de la extorsión, de la vacuna, están paralizando ya al Ecuador. Y ojalá logremos esa unidad, porque en el año 95 se logró totalmente asamblea, función judicial, partidos, líderes, todos unificados por la causa del Ecuador. Le quiero agradecer por habernos acompañado estos minutos. Economista Alberto Dajig, ex vicepresidente de la República, gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. 9:02, Vero, tenemos que terminar el programa. Nos vemos mañana. Tenga buen día.